El Evangelio de Juan comienza diciendo lo siguiente en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, vayan conmigo y síganme en la lectura mientras yo leo en voz alta Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio, hermanos y amigos, era el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Por el Verbo, todas las cosas en la creación fueron hechas como Dios habló y existieron. Este mismo Verbo se despojó de sí mismo, se rebajó a sí mismo y se convirtió en el hombre Jesús, el Mesías. Hizo milagros, ejerció poder sobre los reinos naturales y sobrenaturales. Habló con sabiduría desde el cielo. En la cruz conquistó la muerte y el pecado cumpliendo el plan de redención de Dios. Mientras vivió como hombre en la tierra, las Escrituras nos dicen que Él conocía los corazones y las mentes de los hombres. A la luz de quién es Jesús, ¿puedes imaginar algo que pudiera sorprenderlo o dejarlo maravillado en forma de pregunta? Según las Escrituras, hubo un hombre, así es, un hombre, cuya fe hizo que Jesús se maravillara. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y bien, al estudiar a este centurión, también compararemos el relato de Lucas sobre estos eventos. En Lucas capítulo 7, versículo 1, Lucas capítulo 7, versículo 1, leemos: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Si busca un resumen cronológico del ministerio de Jesús, nuestro Señor, encontrará que esta interacción ocurre al final de su primera gira de predicación en Galilea. Y esto, hermanos y amigos, significa que durante casi 2 años Jesús ha estado viajando por toda Judea, por toda Samaria y Galilea, predicando, sanando, haciendo milagros y ministrando al pueblo. Esto hace que sus palabras en Mateo capítulo 8, versículo 10, Mateo capítulo 8, versículo 10,
Y Lucas capítulo 7, versículo 9, Lucas capítulo 7 y versículo 9, sean mucho más poderosas cuando Él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús, nuestro Señor, ha estado viajando y enseñando por todo Israel entre su propio pueblo. Su herencia como nación era traer al Mesías a quien habían esperado durante mucho, pero mucho tiempo. Sin embargo, cuando Él estuvo delante de ellos, su fe era tan débil que no lo reconocieron. Jesús dice, no he hallado tal fe, lo que implica que Él la ha estado buscando. Este centurión era la persona menos probable de poseerla. Sin embargo, en él Jesús encontró una fe profunda y genuina. A medida que continuamos leyendo en Lucas capítulo 7, hay tres características de este hombre que quiero destacar. La primera de las cuales es su gran amor. Lucas capítulo 7, versículos 2 al 5 dice, Lucas capítulo 7, versículos 2 al 5. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora bien, esto es lo que sabemos acerca de este hombre. Número 1 es un oficial militar romano, un hombre con autoridad. Número 2, su sirviente está enfermo y moribundo. Número 3, ama a su sirviente y quiere ayudarlo. Número 4, ama a los judíos y los judíos lo aman a él. Número 5, construyó una sinagoga o un lugar de culto para los ciudadanos judíos. Pero este hombre también ama a su siervo. Este centurión es diferente de lo que podríamos esperar de un ciudadano romano, y mucho menos de un soldado romano. Es un oficial militar experimentado en batalla con autoridad sobre otros soldados. En ese momento, todo Israel estaba bajo el gobierno y la autoridad militar de Roma. Probablemente comandaba la compañía romana estacionada en Capernaum y era esencialmente el gobernante de la región. Es probable que tuviera muchos sirvientes bajo su mando, pero se preocupa profundamente por alguien que está enfermo, sufriendo y muriendo. En esa época, los sirvientes a menudo eran considerados como propiedad. Bajo la ley romana, un amo tenía el derecho de matar a sus sirvientes por cualquier motivo, y era una práctica común hacerlo si se enfermaban o se lesionaban hasta el punto en que ya no podían ser de servicio. Esta es la condición en la que se encontraba o se encuentra este sirviente. Pero el centurión no se deshace de él como si fuera una herramienta rota. Quiere encontrar ayuda y sanación para su sirviente.
También vemos que este centurión romano ama a los judíos y los judíos lo aman a él. Al oír hablar de Jesús, envía a los ancianos de los judíos a él en su nombre. Esto es inesperado, ya que este hombre es, por supuesto, un romano, un gentil, un no judío. Sabemos por el Nuevo Testamento y los registros históricos que no había ningún amor perdido, no había ningún amor perdido entre los judíos y sus opresores romanos. Los romanos y otras naciones gentiles eran, por supuesto, conscientes de los sentimientos que los judíos tenían hacia ellos y a menudo el sentimiento era mutuo. Es extremadamente inusual que este centurión tuviera una relación tan cercana con los judíos, según los ancianos judíos que envió a Cristo. Ellos dijeron, Él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es digno de que le concedas esto. El carácter de este hombre ejemplifica el proverbio de Salomón que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. Proverbio 16, versículo 7. Podemos observar también de este centurión su gran humildad. Esto nos lleva a la segunda característica del centurión. Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7 dicen, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Vemos su humildad no solo en lo que dice, sino en lo que hace. Pide a los ancianos de los judíos que vayan a Jesús en su nombre o con su autoridad en lugar de ir él mismo. Y esto, hermanos y amigos, no se debió a que fuera demasiado importante y de alto rango como para molestarse, sino que vio a Jesús como superior a él. Cuando Jesús se dirigía a verlo, envió a sus amigos a Jesús diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Cuando los ancianos judíos hablaron con Jesús sobre este hombre, le dijeron al Señor que Él es digno. Sin embargo, escuchen hermanos y amigos, el centurión envía a sus amigos a Jesús diciendo, no soy digno. Esto demuestra la humildad y la sabiduría de otro de los proverbios de Salomón. Proverbio 27, versículo 2. Proverbio 27, versículo 2. Alábete el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos.
También vemos de este centurión su gran fe. Permítanme recordarles lo que leímos anteriormente en Lucas capítulo 7, versículo 3, que dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y bueno, no hay evidencia de que este centurión haya conocido a Jesús, y no hay ningún encuentro cara a cara en la Biblia. No sabemos qué le dijeron acerca de Jesús, pero parece que fue suficiente para que se diera cuenta de que Jesús era más grande que él. Lo llama Señor. Y vemos que cree con todo su corazón que si Jesús simplemente dijera la palabra, entonces su siervo sería sanado. Y bueno, esta es la tercera característica de este centurión, su gran fe. Lucas capítulo 7, versículo 6, parte B, al versículo 10 dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando comparas los relatos, cuando comparas los relatos de Mateo y Lucas entre sí, notarás que sus versiones de la historia tienen algunas diferencias. En el Evangelio de Mateo no se menciona a los judíos ni a los amigos del centurión, ni cómo hablaron con Jesús en nombre de este hombre. En cambio, el relato de Mateo se centra en la fe y las acciones personales de este hombre que llevaron a que Jesús lo elogiara. No fue la fe y las acciones de los ancianos judíos, ni de sus amigos. No fue su súplica en su favor, ni fue su recomendación de su dignidad lo que sanó a su siervo. Más bien, fue la fe activa. Así es, la fe activa del centurión al acercarse a Jesús en busca de ayuda, y la profundidad de su fe en el poder del Señor para sanar. Una vez más, la conducta del centurión hace eco de un proverbio de Salomón, el Proverbio 3, versículos 5 y 6. Proverbio 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para concluir, otra vez el Mesías se maravilló.
Para terminar la historia de este centurión, volvamos al Evangelio de Mateo, donde se registra el resto de lo que Jesús dijo a quienes estaban con él en esta ocasión. Mateo capítulo 8 versículos 10 al 12. Mateo capítulo 8 versículos 10 al 12 dicen: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un contraste poderosamente decepcionante entre la gran fe de este soldado romano y la falta de fe del propio pueblo de Jesús. La incredulidad de la nación de Israel era tan grande que provocó la única otra ocasión en las Escrituras en que Jesús se maravilló. La Biblia dice en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba asombrado, o como lo dice otra traducción de la Biblia, maravillado de la incredulidad de ellos. En lugar de reconocer quién es Jesús como su Mesías, largamente esperado, su propio pueblo lastimosamente y tristemente está cegado por sus prejuicios sobre su herencia, su ciudad natal y su historia. Sabían de sus milagros, vieron su gran sabiduría y conocimiento en las Escrituras. Pero en lugar de reconocerlo como el Cristo, se sienten ofendidos por él. Entre los gentiles, Jesús se maravilló de un hombre que poseía la fe profunda y genuina que había estado buscando. Pero entre su propio pueblo, encontró una incredulidad tan en el otro extremo del espectro que también lo hizo maravillarse. Esta incredulidad y rechazo de su Mesías
solo empeoró con el tiempo. Durante años fueron una nación dividida, con varias facciones religiosas luchando por el poder y la influencia sobre el pueblo. Sin embargo, llegó un día en que dejaron de lado sus diferencias entre ellos y con Roma, su acérrimo enemigo, y unidos se presentaron ante el tribunal de Poncio Pilato, gritando. Juan capítulo 19, versículo 15. Juan capítulo 19, versículo 15. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ellos tomaron su decisión. Rechazaron a Jesús, el Cristo, como su rey. Pero lo que no se dieron cuenta entonces, y lo que muchos nunca llegaron a comprender en el futuro, fue que al hacerlo, le dieron la espalda a Dios, y Él los entregó a su propia destrucción. Ese día, incluso Pilato pudo ver lo que ellos no podían ver. Estaban cegados por el odio, los celos y la sed de sangre. El Evangelio de Mateo registra que, en respuesta a su demanda de crucifixión, Pilato preguntó a la multitud: «¿Pues qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más, diciendo: «¡Sea crucificado!». Mateo capítulo 27, versículo 23. Pilato vio que no tenía sentido discutir con la multitud. Así que se lavó las manos delante de ellos, declarando su inocencia con respecto a la sangre de Jesús, y lo entregó en sus manos para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces vino su respuesta repugnante. Mateo capítulo 27, versículo 25. Mateo capítulo 27, versículo 25. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Saben? A veces no podemos evitar preguntarnos: ¿cómo no lo vieron? ¿Cómo no reconocieron quién era Jesús? No creo que haya otra respuesta para nosotros que esta. Esto tenía que suceder. Era parte del gran plan de redención de Dios. Él, sin pecado, tuvo que sufrir y morir para satisfacer los justos y rectos requisitos de Dios. Esto fue necesario debido a sus pecados, debido a nuestros pecados y debido a los pecados de todos los hombres en todas las épocas. Como dice el profeta Isaías: por su sangre somos
sanados. Él entregó su vida en este mundo para que pudiéramos ser resucitados para vivir en la eternidad. Tristemente, ese día los judíos no entendieron lo que le estaban haciendo a su Cristo, a su Creador. Aún así, Jesús nuestro Señor oró al Padre mientras colgaba de la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. No todos eran tan ciegos como los judíos que crucificaron a su Señor. Hubo muchos testigos de los grandes y terribles acontecimientos de ese día oscuro de la historia. Muchos vieron el cielo oscurecerse y las rocas partirse en dos. Fueron testigos de los terremotos, de las tumbas que se abrieron y de la resurrección de los muertos. Pero todo esto palidece en comparación con lo que un simple centurión, así es, un simple centurión vio ese día cuando estuvo ante la cruz. Marcos capítulo 15, versículo 39. Marcos capítulo 15, versículo 39 dice: Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Una vez más, fue un centurión quien vio a Jesús tal como es, incluso cuando su propio pueblo no pudo verlo. Las personas pueden alejarse de Dios y endurecer sus corazones en la incredulidad, pero la verdad permanece. Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz para que todos los que obedecen el Evangelio puedan encontrar la salvación en su nombre. Consideren al centurión de Capernaum en contraste con los judíos incrédulos y hágase la pregunta: ¿mi fe, para bien o para mal, haría que el Mesías se maravillara?